Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Los saluda a ustedes el pastor Luis Flores de la Iglesia Nacional Presbiteriana Belén. Ahora les voy a pedir por favor que abran la palabra de Dios en Apocalipsis 3, versículo 7 al 14. Hoy en este día hablaremos de la iglesia o carta a la iglesia de la ciudad de Filadelfia. Filadelfia era una ciudad que se dedicaba al cultivo de la vid. Y ahí, en aquella ciudad, también había una iglesia que buscaba dar testimonio y era una sociedad unida por el santo amor mutuo. Por eso le llaman la iglesia del amor. La palabra Filadelfia quiere decir el amor fraternal. También ahí daban testimonio de ser una sociedad unida y por un santo amor. Y vemos aquí que las catacumbas allá en Roma dan testimonio de la iglesia de Filadelfia, porque allá están enterrados los restos de todos estos santos que padecieron la persecución en Roma. Encontramos también entre los miembros de la iglesia que había gente de muy alta sociedad. Aquí había aristócratas, inclusive de la familia de los Césares, se habían convertido al Evangelio de Jesucristo. Había una gran hermandad entre todos los cristianos. Pero hay una cosa especial que nos muestra esta iglesia, que había gente de muy alta, como hemos dicho, de muy alta sociedad, pero también había obreros, también había gente que era esclavos, y todos ellos no se fijaban en eso. Solo una cosa los unía, el amor a Cristo. Encontramos también otra cosa importante, era una iglesia fiel, era una iglesia que a pesar de ser de todas las clases sociales, en su mayoría todos eran fieles y manifestaban verdaderamente amar a Jesús en medio de una sociedad corrupta y pagana. Vemos que la iglesia de Filadelfia era amante de la palabra de Dios y dispuestos a guardarla y a ponerla por obra. Es por eso que en el mensaje a la iglesia de Filadelfia el Señor Jesucristo les da 3 títulos de honor. Y vamos al primer título que les daba el Señor. Precisamente a esta iglesia es a la primera que el Señor le da títulos de honor. Y primero la llama la iglesia fiel. Y vamos a leer aquí en el versículo 7, dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, ninguno abre. Yo conozco tus obras y aquí pues delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Es por eso que le llama verdaderamente una iglesia fiel. ¿Cuánta gente en estos tiempos no es fiel a Jesucristo? ¿Cuánta gente se va por otro camino, se aleja de Cristo? Sin embargo, esta iglesia era fiel y aquí había una promesa de bendición. La iglesia ganaría muchas almas para Cristo y no habría nadie que pudiera impedirlo, pues decía que el Señor había abierto una puerta y nadie la cerraría. Y así era, porque era una iglesia que predicaba y que crecía grandemente, todos los días crecía mucho y crecía y crecía. Eran muchos los miembros de la iglesia. El crecimiento numérico y espiritual, había también el crecimiento espiritual, porque por eso era la iglesia fiel, porque crecía, pero también crecía en espiritualidad. A pesar de todo, parece algo en contra de la iglesia, y es que el Señor previene de que pudiera haber algunas personas que se desanimaran cuando viniera la prueba. La cuestión económica era bastante buena, pero cuando vino la persecución, porque también vino persecución sobre esta iglesia, pues hubo mucha necesidad, pero aún la iglesia permaneció fiel al Señor. Según
conforme a las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo, es Él la cabeza de la iglesia. Recordemos que Cristo como cabeza funciona muy bien, pero el cuerpo no funcionaba bien. Entonces, por eso muchas iglesias no prosperan, porque Cristo, quien nos dirige, quien a través de su Espíritu Santo, funciona muy bien, pero nosotros no funcionamos bien, no correspondemos a esa cabeza que nos está dirigiendo, o no hacemos caso, y es por eso que nuestra iglesia no funciona bien. Tenemos un ejemplo. No sé si ustedes recuerden, hace muchos años hubo un artista que hizo el papel de Superman, que se llamaba Christopher Reeve, y esta persona que hizo esta película pues fue muy famoso, pero le gustaba mucho montar a caballo, y un día que salió a montar a caballo, el caballo se desbocó y lo tiró, y esto le rompió totalmente toda la espina dorsal, lo cual lo llevó a quedar parapléjico y no podía mover ninguno de sus miembros. Lo único que podía mover era su cabeza. Lo único que podía mover podía hablar, podía comer, podía pensar, estaba bien, la cabeza, en una palabra, estaba bien, pero su cuerpo quedó inmóvil para siempre. Y así es lo que pasa con las iglesias. La cabeza está trabajando bien, pero no está trabajando bien la iglesia. Y de la misma manera que la cabeza de la iglesia está bien, el cuerpo de los creyentes está paralizado. ¿Por qué? Por la apatía y la indiferencia. Otra razón es que el cuerpo, por enfermedad, falta de actividad, la cabeza puede estar sana, el cuerpo en un tiempo estuvo robusto, activo, ahora puede estar decayendo. Así nos pasa a muchas iglesias. Tenemos un tiempo donde está la iglesia en su apogeo. Hay bendición, hay muchos miembros, hay alegría, hay movimiento. Pero después de un tiempo, la gente como que se empieza a aburrir y empieza a decaer la iglesia. Empiezan a irse a otros movimientos de iglesias que les llaman más la atención, o les empieza a llamar el mundo y los aparta de la iglesia. Entonces empieza a decaer la iglesia. Lo segundo que vemos es que era una iglesia fraternal, como ya hemos dicho lo que quiere decir la palabra Filadelfia. En el versículo 9 y 10 nos dice: por cuanto has guardado mi palabra y mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aquí, primeramente, hace una exaltación a los santos, a la humillación de los que profesan falsamente, que se humillen a Cristo, que verdaderamente le reciban de corazón. Por eso el evangelio no prospera, y por eso hay mucha apostasía, porque es una falsa profesión de fe. Se postran ante ti solamente aquellos, o ante el Señor, aquellos que verdaderamente aman a Cristo. Los que nunca reconocieron, tienen que reconocer. ¿Por qué? Por tu humildad, por tu fe, por tu perseverancia y constancia. Sobre todo nosotros tenemos que acudir a la iglesia. Tenemos que no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre, mas cuando vemos que el día se acerca. Esto quiere decir cuando ya se acerca el juicio de Dios, y estamos viendo que en estos días se está acercando el juicio de Dios a la tierra. Está pasando muchas situaciones de la pandemia, pero si todos oramos a Dios, si todos nos humillamos, entonces Dios sí nos puede hacer más largo el juicio, o sea, tardar en dar el juicio. Y eso nos haría volver a estar otra vez bien, otra vez acabar con esta pandemia, y podríamos salir, podríamos hacer lo que antes hacíamos, tener nuestra iglesia abierta, y esto quizás sería para otra generación. Pero necesitamos arrepentirnos verdaderamente de corazón. Para los que se arrepienten, también da ánimo, pero también da una especie de advertencia. Dice: las promesas divinas, aunque en esta iglesia tienes poca fuerza y grandes conflictos, nunca dejó de amar y testificar.
Nosotros tenemos algunos problemas, situaciones, y la iglesia huye. Hay algunas iglesias que tienen conflictos por algún problema en la iglesia, puede ser de cualquier índole, o porque no se llevan bien los hermanos, o porque hay muchos chismes, o porque hay diversidad de cosas en la iglesia, y mucha gente se empieza a apartar, o otros los empiezan a jalar y llevárselos a otras iglesias. Pero esta iglesia permaneció siempre fiel, y por eso dice: has guardado mi palabra, y yo también te guardaré de la tentación que viene sobre el mundo. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál es la tentación que viene sobre el mundo? Es precisamente las diversiones, el internet, las fiestas, las discotecas. Todas esas cosas que hay están haciendo que la gente se aleje de Dios. Las fiestas, los bailes, tantas tentaciones en todos los aspectos. Pero si nosotros hemos profesado a Cristo, tenemos que permanecer fieles hasta su venida. Aquí vemos que el Señor dice que Él nos va a proteger en la venida cuando venga a juzgar al mundo. Y aquí también tenemos 3 amenazas que enfrentó la iglesia de Filadelfia. A través de la historia, el emperador Trajano, que era el emperador de ese tiempo, persiguió a la iglesia en toda Asia, y a los únicos que escaparon fue la iglesia de Filadelfia. Milagrosamente no fue tocada la iglesia de Filadelfia. Después vinieron los maometanos y también estuvieron sobre todas las iglesias, pero tampoco tocaron a la iglesia de Filadelfia. Vinieron también un bárbaro llamado Tamerlán, conquistador, y la iglesia de Filadelfia milagrosamente quedó de pie. ¿Por qué fue esto, hermanos? Por la fidelidad, por la constancia, por estar unidos a Cristo, por no separarse de Él. Recordemos que Dios llamó a sus apóstoles por 2 cosas. Primeramente, los llevó para que fueran y predicaran el Evangelio. Y la segunda, para que estuvieran con Él. No en ratitos, siempre debemos estar pensando en Dios, y siempre tenemos que estar junto al Señor. Esto es lo que el Señor está demandando. Vemos también, hermanos, que aquí le llama la iglesia, el tercer punto le llama la iglesia perseverante, y el versículo 11 y 12 dice: aquí yo vengo pronto, retén tu corona, para que ninguno tome tu corona. Y el que venciere, yo le haré columna del templo de mi Dios, y nunca más saldrás de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vean ustedes las maravillas que el Señor nos promete. También nos dice que cuidemos nuestra corona, para que ninguno otro tome nuestra corona que el Señor nos ha prometido. Y verdaderamente es una promesa de Dios. El Señor nos habla que seremos columna de su templo, y mientras estemos firmes vamos a ser columna para que la obra del Señor sea prosperada y para que salgamos vencedores. Aquí vemos algo muy interesante. Aunque algunos piensen que no somos aptos para el ministerio y nos critiquen o nos califican, muchas veces dicen: ese pastor no sabe predicar, no tiene escolaridad, le falta esto, le falta lo otro. O hablan de los hermanos o de los líderes: no tienen condiciones, no tienen preparación, no podrán ser líderes. Sin embargo, el Señor piensa otra cosa. Aquí tenemos una ilustración para terminar. Una ilustración, dicen que los fariseos dijeron su opinión cuando Jesús formó el grupo de los apóstoles, y llamaron que Jesús, el carpintero de Galilea, demuestra mucha falta de preparación para que funcione la iglesia. Imagínense Cristo, y que a los que llamó no van a ser triunfadores. Y empezaron a calificar. Simón Pedro es inestable, ha demostrado un temperamento agresivo. Andrés no tiene capacidad de liderazgo. Santiago y Juan ponen sus intereses por encima de la lealtad y no van a servir para el apostolado. Tomás es un escéptico filósofo. Mateo es un recalcitrante recaudador de impuestos. Santiago tiene gran potencial. Santiago
parece que tiene potencial, pero realmente vemos que Santiago y Tadeo tienen tendencias radicales. El único que realmente tiene capacidad, mente lúcida, es amigable, es Judas. Y vean ustedes lo equivocados que estaban. Y vemos que, sin embargo, a pesar de todo, Cristo triunfó. Concluimos. Estos tiempos de Filadelfia representan el periodo que la iglesia ha de irse en el arrebatamiento y ser protegido en el momento de la tribulación. Fíjense lo que el Señor nos promete si somos como esta iglesia de Filadelfia. Y por eso yo les aconsejo, hermanos, que sigan al Señor, que obedezcan al Señor, que guarden sus mandamientos, que amen al hermano, que sea una entrega total la que hacen a Dios y que no sea una falsa profesión de fe. Y dice por último, que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor les bendiga. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, les voy a pedir que oremos juntos todos. Vamos a orar a ustedes desde allá, desde su casa, yo aquí dirijo la oración. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, Creador del cielo y del universo, Señor soberano, Señor de los mundos. Yo te pido que tengas misericordia de tu pueblo, que tengas misericordia del mundo, aún de aquellos que no te conocen, Señor, que podamos predicar y salvar a muchas almas de la perdición. Solo tú puedes lograrlo convirtiendo los corazones. Danos fuerzas y dedicación para ir y predicar tu evangelio. En tus manos me encomiendo, en el nombre de Cristo, nuestro bendito y amante Salvador. Amén. Y ahora, mis queridos hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos ustedes y con vuestros hijos. Amén. Salvador.